Hola amigos, ¿cómo están? Feliz año para todos ustedes. Bienvenidos sean a este primer programa del 2014 de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y hoy, lunes 6 de enero, tenemos a dos invitados especiales con quien hablaremos sobre los conflictos sociales. Estamos con el alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Guaro, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a mi derecha, por parte de la sociedad civil, está Javier Torres. Él es director de Noticias SER. Bienvenidos sean, feliz año para ambos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias a Enlace Nacional por esta oportunidad de inaugurar su programa y con mucho gusto para atender sus preguntas. Bien, entonces, será un feliz año en el tema de conflictos sociales. Voy a empezar primero por Vladimiro Guaro. Bueno, hay que mantener el optimismo. Creo que va a ser un año complejo, va a ser un año difícil. Todos sabemos que el contexto electoral siempre marca una pauta distinta. Hay que señalar que en el Perú, ante la ausencia de partidos nacionales en la contienda regional y municipal, los actores principales son fuerzas regionales, movimientos locales, y muchos de ellos, o la gran mayoría, no tienen programas ni plataformas políticas responsables con sus regiones o sus provincias y asumen las banderas de la demanda social, que muchas veces son los conflictos latentes que tenemos en nuestro país. ¿Y usted qué opina, Javier? Bueno, yo creo que va a ser un año políticamente muy movido, ¿no? En los primeros meses seguramente vamos a estar viendo mucho movimiento de alianzas, de anuncios de alianzas electorales, de idas y venidas de candidatos que los vamos a ver en un extremo y luego en el otro. Eso a no dudarlo, y en las regiones va a ocurrir mucho. Y seguramente también vamos a tener, como siempre, demandas, protestas, movilizaciones, ¿no? Algunas que ya se anuncian. Y en el segundo semestre, más bien, yo creo que la cosa se va a concentrar en la dinámica electoral, ¿no? Quizás ahí baje un poco la presión del conflicto, pero creo que el primer semestre Vladimiro va a tener bastante trabajo. Y de eso debería de aprender la población, ¿no es cierto? Porque ya tuvimos a un candidato que es el actual presidente Ollanta Humala, precisamente, que antes de ser presidente, cuando viajó a Cajamarca, dividió a la población en decir agua sí, oro no, y ahora está latente, es una papa caliente el proyecto de Conga. En ese sentido le pregunto a Vladimiro Guaro, los presidentes o el Frente de Defensa de los Intereses de Hualgayoc, Eddie Benavides Ruiz, ha señalado que se van a reiniciar las protestas este 16 de enero. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cuáles son las acciones que ustedes están determinando en ese aspecto? Bueno, Conga sigue siendo un conflicto difícil, es un conflicto que, como lo hemos señalado en varias oportunidades, aún no resuelto. No es la papa caliente de hace un par de años, sigue siendo sin duda una papa que todavía está un poco caliente en algunos escenarios, pero es un proceso que está en curso. Para nosotros, Conga ha tenido en los últimos meses un cambio sustancial respecto a todo lo que significa los elementos que la hacían compleja y difícil. Me refiero a la relación que hay entre la empresa de Yanacocha y las comunidades, particularmente las comunidades del epicentro de las inversiones. Estamos hablando de un conjunto de 32 comunidades que rodean el proyecto Conga, que han tenido un cambio bastante importante. Yo he sido testigo en las últimas semanas. ¿Cuál ha sido ese cambio? El cambio es el siguiente. Ellos han señalado que ellos están de acuerdo en impulsar el proyecto Conga, siempre y cuando se resuelva una demanda. Ellos tienen una demanda aún no atendida por la empresa. Están en pleno proceso y creemos nosotros que la empresa tiene que atender y sentarse con ellos para poder lograr algún acuerdo. La intención de las comunidades es dar la viabilidad al proyecto siempre y cuando atiendan estas demandas. Entonces, ¿le piden a la empresa y no al gobierno? Sí, muy claramente. Tenemos el documento, además ¿El cuánto por ciento de la población? ¿Quiénes son los que, digamos, están a la cabeza de esta parte de la población? Estoy hablando de las comunidades que rodean el proyecto.
No estoy hablando de Cajamarca, estoy hablando Bambamarca, de las Hualgayoc, comunidades. Selendín. Esas son provincias. Estoy hablando de las comunidades que rodean, las 32 comunidades que rodean el proyecto. Y en ellas hay unanimidad, el 100% de las comunidades. Pero entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está diciendo usted? ¿Qué es lo que quiere decir usted? Que, si digamos, el problema lo está, digamos, trasladando a la empresa, que la empresa tiene que resolver. Yo no estoy trasladando nada. Entonces, yo lo que estoy señalando es que las comunidades que rodean el proyecto Conga han tomado la decisión de reiniciar ellos el proyecto siempre y cuando pase por una demanda de atención de la empresa. Javier, ellos tienen una demanda, una plataforma, y esa plataforma aún no ha sido resuelta. ¿Cómo ve en ese sentido, Javier? Bueno, las comunidades del entorno directo, la mayoría estuvo básicamente de acuerdo con el proyecto. Esto es algo que además fue parte de los acuerdos entre estas comunidades o caseríos, para ser más exactos, ¿no? Y la empresa, ¿no? Incluso este acuerdo de los reservorios. Evidentemente, el problema es que es solamente garantizando este acuerdo entre las comunidades del entorno directo y la empresa que el proyecto se hace viable. Yo creo que no, Vladimiro también lo sabe. O sea, hay otros factores, ¿no? Que tienen que ver con... ahí ya tenemos la solución. Claro, entonces... que tienen que ver con el área de lo que ellos llaman el segundo anillo, lo que en los mineros llaman el segundo anillo, es decir, el resto del área de influencia, que no es el de impacto directo, sí tiene un reclamo que sigue latente, tanto desde el lado de Selendín, efectivamente de las provincias, de algunos distritos, como desde la provincia de Hualgayoc y los distritos de esa provincia. Entonces, el tema es que ese escenario yo creo que no ha cambiado tanto, ¿no? Es cierto que durante todo el año pasado, y supongo que eso se refería a Vladimiro cuando decía que la papa no estaba tan caliente, todas las convocatorias a protestas, plantones, movilizaciones, no tuvieron mayor éxito. O sea, sería una mentira decir que fueron grandes movilizaciones. No, fueron pequeñas movilizaciones. Pero el tema es si la gente de Cajamarca, de Selendín, de Bambamarca, sentía que en esos plantones se estaba definiendo algo. Porque yo creo que cuando la gente siente que se está definiendo algo, ahí sí sale. Entonces, yo no sé cuánto ha cambiado eso. Yo creo que sí hay una preocupación, sigue existiendo la preocupación del tema del agua y sigue habiendo una exigencia al Estado que explique un poco cómo funciona el tema y a la empresa para que cumpla, porque Yanacocha es una larga historia de incumplimientos en Cajamarca que nadie la puede negar, ¿no? Pero el otro tema es que también es cierto que en la ciudad de Cajamarca probablemente las cosas hayan cambiado porque ha habido un impacto. Así es. También por el no desarrollo del proyecto. Entonces, yo creo que es más complejo, ¿no? Que simplemente que las comunidades le exijan a la empresa y que la empresa diga vamos, porque eso no necesariamente soluciona las otras demandas. ¿Pero la empresa va a tomar la decisión sola o ahí entra a tallar el Estado en su caso? Porque, bueno, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ese es el objetivo, de conversar, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo. Bueno, nosotros participamos en este proceso como facilitadores. Somos la oficina que está buscando un entendimiento entre la sociedad de Cajamarca en su conjunto con la empresa y estamos también tratando de promover para que el Estado tenga una presencia mayor. El conflicto de Conga, como todos sabemos, se ha originado por una serie de factores complejísimos y que hoy día explicarlos requeriría seguramente todo el programa, pero todos sabemos que ahí ha habido muchos errores que se cometieron y esos errores tienen que ser superados definitivamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, las relaciones de la empresa con Cajamarca en su conjunto no han sido de las mejores, eso lo sabemos todos, lo hemos dicho en muchas oportunidades, la empresa lo ha reconocido también, se han hecho cambios muy importantes, se ha cambiado casi todo el personal. Sin embargo, todavía falta definir muchas cosas que están en curso y que la empresa tendrá que asumirlas. El Estado también ha tenido su responsabilidad, porque el Estado tiene que ser fundamentalmente un ente que cautele y proteja los derechos de los ciudadanos. Y ese rol no lo ha cumplido, pues. Pero eso es un problema de histórico que no solamente en el caso de Cajamarca, sino en todo el país. No lo ha hecho. Entonces necesitamos que el Estado sea mucho más responsable en esto. Y tampoco lo está haciendo este gobierno.
Pues yo creo que sí lo está haciendo. Hay una gran participación hoy día, no solamente en el escenario de Cajamarca, sino en todo el Perú. El Estado está siendo mucho más proactivo. Tenemos hoy día organismos que están haciendo un papel extraordinario. OEFA, ANA, están cumpliendo un papel muy activo. Y ese rol fiscalizador, normativo que el Estado tiene que tener en los lugares donde se hacen las inversiones es fundamental para generar confianza. Estamos con el tiempo. Voy con una pregunta al corte. ¿Se llegará a buen puerto este tema? Porque 2 años de conga, que en el primer momento hubieron muertes, ¿no es cierto?, durante esta protesta, durante 6 meses. Con esa respuesta vamos a volver tras la pausa. Volvemos.